Wow, lo primero definitivamente fue en el hogar. Mi papá era un melómano y en mi casa se escuchaba mucha música y él tenía un equipo que para la época era un equipo interesante, pues, o sea, tenía parlantes electrostáticos, llegó a tener parlantes Bookshelf, Acoustic Research, que fueron los primeros parlantes de Bookshelf del mercado. Oye, que sí, tocadiscos Garrard, aparatos reel to reel, todas esas cosas, incluso 8-track, los 8-track, cosas realmente del pasado las llegó a tener todas porque él también era muy inclinado a lo tecnológico, por eso de ser ingeniero. Y bueno, a mí eso me permeó mucho. Cuando ya llego a los comienzos de la adolescencia, entrando en bachillerato, que era cuando estaba en su nacimiento, llama la época de las minitecas en el país. Bueno, como muchos de nosotros, hice con compañeros de clase una miniteca y fabricamos nuestros primeros parlantes. Le pedí unos equipos a mi papá, uno de los socios, amigos / socios, le pidió otros equipos a su papá de su casa y empezamos a hacer fiestas con eso. Hicimos unas cajas de luces y todo eso. O sea, básicamente te puedo decir que toda mi vida he estado relacionado con el audio y de alguna manera estoy generando dinero para mí desde el audio, desde los 11 años hasta el día de hoy. A veces uno pasa por transiciones sin darse cuenta, a veces hay momentos que lo definen. En mi caso me recuerdo muy claramente, fue en el 4º Festival Internacional de Teatro que se hizo en Caracas. Nosotros teníamos mis compañeros, algunos en la miniteca y eso, tenían muchos amigos en discotecas y esto se unió al mundo del teatro y entonces nos contrataron para poner el sonido en una de las sedes del Festival de Teatro, que fue en la zona rental de Plaza Venezuela, y lo bautizaron el Teatro Permanente. La intención era hacer un ambiente de discoteca, para eso nos contrataron inicialmente, pero todos los días se iba a presentar un performance diferente, ya fuera de danza, ya fuera teatro. Entonces, para ello, compré ya con antelación mi primera consola, ¿okay? Una Zoom de 7 canales. Compré mis primeros micrófonos. Tengo una foto de la consola en la cabeza, pero no recuerdo. Era una consola de rack de 7 canales de perillas. Entonces, si hablamos del mundo de refuerzo de sonido, estoy en él desde los 14 años. Mi primera experiencia de compañía de sonido profesional, y vamos a hablar del estándar de oro del país, fueron con Audiorama. Porque teniendo este negocio privado que comenzó como miniteca y se tradujo a empezar a hacer sonido en vivo, nosotros íbamos mucho a Audiorama a comprar equipo, que tenían una buena exhibición, ya teníamos ciertos contactos, era en cierto modo como el sitio de moda donde se reunía y se terminaba encontrando mucha gente que tuviera que ver con el audio. Audiorama en aquel momento era del señor Carlos Fonseca, el señor Darío Bartolini, que en paz descanse. Y bueno, tuve exposición primero que nada a las cosas que Audiorama tenía. Los otros dos jugadores importantes de la época, uno un poquito después de Audiorama, un poquito después de Granero, otro un poco más allá, fueron Alejandro Plaza con Plaza Sound y Juan Valero con la compañía que todo el mundo llamaba la compañía Valeo, pero se llamaba Ilusón. Plaza, el equipo que yo recuerdo de Plaza, ya a mediados de los 80, del 84 o algo así, Plaza era JBL, trajo consolas Soundcraft aquí a Venezuela, que las trajo, si mal no recuerdo, para la gira del Papa Juan Pablo II en Venezuela en el año 84 o 85. Valero realmente venía del Poliedro y era el encargado de electricidad en el Poliedro de Caracas. Él conoce a nuestro amigo Ashok Maharaj, o sea, muy bueno en las matemáticas, en las cosas prácticas y en la electrónica. Y él diseñó y fabricó un equipo. Fue el que yo le conocí a Valero y de hecho yo trabajé por un par de años con Valero. Y aprendí muchas cosas porque
Ahí fue donde aprendí de cancelaciones por fase, de apuntar las bocinas a sitios diferentes, para que la cobertura fuera más uniforme, para no tener cancelaciones. Entonces era todo un proceso muy artesanal, pero que al final te da una buena intuición de qué es lo que estás haciendo y fue parte de mi formación. Cuando comencé y nosotros fabricamos nuestros propios parlantes, no muy efectivo realmente, pero en ese momento era la forma de experimentar, vamos a decir. Entonces, creo que con lo primero que me topé fueron con parlantes de alta potencia, subwoofer componente, vamos a llamarlo así. Recuerdo mucho componentes Gauco 18 pulgadas, y en aquella época eran muy innovadores. Usaban, la bobina estaba sostenida con dos spiders, con dos arañas, para conservar la linealidad en altas excursiones. Amplificadores SAED, recuerdo que tenía. Amplificadores QSC de la primera generación que hubo. No, a menos de qué época estamos hablando. 79, 80. Curiosamente, en esa misma época, y incluso previo, tuve mi primer contacto con los actualizadores paramétricos. Entonces, el primero que tuve fue un SAE, eran 4 bandas completamente paramétricas por canal. Y eso era algo que nadie entendía porque me decían, ¿cómo es ese ecualizador? Que los faders no son así, sino así. Porque era paramétrico y tenía aquí frecuencia, Q y nivel. Entonces la gente no los entendía y para mí era fascinante que nadie los entendiera. Era muy divertido. Me hacía más experto. También recuerdo, los crossovers electrónicos, cuando uno tuvo la primera vista y entendimiento de lo que eso era. Mi primer crossover electrónico compré en Nueva York, un Furman Sound de 4 vías estéreo. Que fácil que fue el primer crossover de 4 vías estéreo en todo el mercado. Digamos que no era fabricado por alguien específicamente para un equipo, pues, sino que lo vendían comercialmente. Luego, aunque era muy interesante porque era 4 vías, aprendí con el tiempo que no era el mejor, sónicamente el mejor, y terminé comprando crossover Loft. Pero esa vía, ¿cómo comprar los equipos? Yo hacía pruebas de audición después de la experiencia con el Furman. O sea, iba en aquella época, porque en aquella época uno iba a comprar los equipos en Nueva York, era relativamente fácil. Entonces, escuchaba con cuidado, iba para las tiendas y pongo este crossover, vamos a poner este equipo igual, lo que vamos a sacar el crossover y vamos a poner otro. Vamos a sacar este y vamos a poner otro. Después de haber leído toda la literatura de ellos para saber cuál se ajustaba más a lo que tú querías. Recuerdo haber probado a Ashley, que de hecho los traía Audiodrama, y haber probado Furman, y luego cuando probé el Loft me pareció que sonaba mucho mejor y fue el que compré, pues fue mi segundo crossover, que duró muchos años conmigo, aunque era solo 3 vías, pero el sonido era muy superior. El Snake como tal, la primera vez que lo vi definitivamente fue un Audiodrama. Hablando del splitter, la primera vez que yo tuve contacto con un splitter fue con Valeo. Y era el splitter que le vendió a Shock, que de hecho era extremadamente avanzado, tenía conectores multipin, los transformadores eran fabricados por Ashok y los transformadores eran Jensen. O sea que el primero que vi y utilicé era el tope de línea que pudiese ver en el país en ese momento. Respecto a la consola de monitores, igualmente fue con Valeo. La primera vez que le puse las manos a uno. Valeo tenía consolas Mark 4 PV, tenía 24, la Mark 4 de monitores, una consola de 8 mezclas. Fue la primera que yo utilicé. Luego utilicé mucho en el estudio de Matecoco una consola Hill que se la compraba en Audiodrama, de monitores que era solo 6 mezclas, pero era con fader, tenía 6 faders por canal, chiquitico. Era interesante. Pero sí, fueron con las que tuve contacto en el principio. Y todo esto estamos hablando, la primera consola de monitores se vio en el año 84 con Valero. Previo a eso yo trabajaba en estudio. Hacía sonidos en vivo, pero ni soñaba los niveles de la consola de monitores. Fíjate que mi primer contacto con los efectos fue en la Minitec, aunque no lo creas.
Y fue una camarita de reverberación Pioneer, que hoy día cuando ya uno lo entiende, no sabe que era una cámara de resorte. Entonces tenías una perilla que supuestamente era más tiempo y menos tiempo, y lo que hacía era estirar el resorte más o menos, los resortes más o menos. Pero mi primer contacto, vamos a llamarlo profesional con efectos, fue en el estudio. En el año 83, 82. Yo trabajé por un tiempo, no muy largo, de hecho, menos de un año, en un estudio de grabación de los estudios grandes, llamémoslo, de Venezuela. En aquel momento se llamaba Sincrosonido el estudio. No era grande en tamaño, no era de las salas grandes, pero los equipos eran de primera línea en el momento. Por eso estamos hablando de la época analógica totalmente. Y eran consolas MSI, grabadores de 2 pulgadas MSI, que él tenía una cámara, un plate MT, y tenía un reverb de resortes AKG, pero que en el momento eran los mejores reverbs del mercado, en esos dos. También como concepto en el estudio aprendí las cámaras acústicas, y a veces usábamos el estudio B como un reverb acústico, o sea, con un parlantico y un micrófono. En el estudio a veces estábamos aburridos y ya les expliqué por qué, y entonces te daba por experimentar, o cuando no tenías clientes en el momento te daba por inventar. Gracias a Dios era en la época que podías inventar, y ahí tenían compresores y compuertas Kipex y Gatex, que en el momento era el tope de línea. ¡Wow! De hecho, en vivo no llegué a ver por muchos años nada ni parecido en calidad. El primer Aural Exciter que yo vi en mi vida fue en ese estudio. Y en vivo en esa época no se utilizaban efectos todavía, porque el reverb, por ser de resorte, agarraba mucho la vibración y creaba problemas. No existían los delays. ¿Okay? Cuando empezaron los primeros delays que vimos, fueron delays de cinta, y eso también se usaba más en el estudio que en vivo. Luego hubo cámaras de delay de cinta para vivo, y también de reverb de resorte para vivo, que estaban los resortes aislados del chasis y todo eso. Pero digamos que el fenómeno de los efectos en vivo viene con la era del digital. Y lo primero que vi, que recuerdo, seguro vi cosas antes, pero que tengo muy claro, fue con Plaza, que tenía una Ursamello, que era una cámara de estudio de muy alta calidad. Y bueno, en esa época yo no sé cuánto costarían, pero eran aparatos de 8 y 10 mil dólares seguramente. Y utilizadas para vivo, pues eso es algo nunca visto. Pues aquí en Venezuela, wow, ¿cómo se gastó eso en ese efecto? Y bueno, poco a poco fue llenándose de otras cosas en el mercado. Y yo siempre, cuando empecé con mi empresa, estaba muy ansioso de tener efectos, y tener efectos buenos. Investigué, buscar, no podía comprar un efecto de 8 mil dólares, pero sí podía comprar uno en 1500 o 1700, donde un momento no ya había cosas buenas. Yo recuerdo mi primera PC M70 me costó 1700 dólares. Y no fue la primera PC M70 del país, ni siquiera la primera en vivo, porque la primera en vivo fue de Plaza también. Pero para el tamaño de mi compañía eso es una vulgaridad, pues. O sea, tenían más dinero en efecto que en la consola, que tenía una 2404 Yamaha que compulsaba. Después de trabajar con Valero, yo empecé a trabajar más con un gran amigo, conocido en los bajos fondos como Memo, Guillermo Sánchez, que él empezaba a coleccionar equipos de alguna manera. Él tenía consolas Yamaha, la 2408. Sería un error decir que fue su primera consola, pero con la que yo empecé a trabajar con él sí. Y después se buscó la pareja, que era la de monitores, una 2410, de 10 mezclas. Con esa consola se hicieron muchas cosas, un par de festivales de jazz en Mata de Coco. Se estaba empezando con el equipo Community también, el RS880.
Un sistema que sonaba bastante bien, no pateaba fuerte, pero sonaba muy bien. Y bueno, y siempre seguí esa vía. Llegué a tener Eventide H3000. Un efecto bastante complicado de usar. El interfaz de usuario no era muy intuitivo, porque no era más reverb, menos reverb, sino tenías que ir manejando cada filtro y darle más feedback a cada filtro, etc. Y más high pass a cada filtro. Entonces era complicado hacer un reverb con él. Y así tenía cosas que incluso me llevaban a rentarlas para shows que yo no podía hacer. O sea que Audiorama o Plaza estaba haciendo shows de cierto tamaño, donde había exigencias de efectos, y bueno, que había que alquilárselos a Belmont porque Memory te los tenía, pues igual con los micrófonos. Fue interesante y me volví un fanático de esas cosas. Recuerdo clarito, hicimos la primera obra el día de la inauguración del Festival de Teatro, teniendo yo 14 años. Y con 14 años era el encargado de sonido de la sala. Y me quedó terrible. La primera me quedó exageradamente mal. Nunca se me olvidará. Eso para mí fue un trauma. El hecho de que me haya quedado tan mal fue como una enseñanza, ¿no? Como, hey, un momentico, hasta ese momento todo lo que he hecho me había quedado muy bien y en general estaba muy bien visto no solo por mí, sino por el mercado. Y ya a los 14 años yo tenía cierta reputación en ese mercado en el que yo trabajaba. Y de repente ese balde de agua fría que lo que hice puse la torta. Fue un gran aprendizaje, pero más allá de todo fue un súper incentivo. Al día siguiente, bueno, uno salía de ahí a las 5 de la mañana y creerías que me iba a dormir, pero ese día, al día siguiente tenía otra obra y yo estaba asustadísimo. Salí, me fui para librerías, para sitios donde vendían micrófonos hasta que conseguí 2 o 3 libros sobre técnicas de micrófono. Y yo pasé todo el día leyéndome esos libros y la próxima tarima la cableé con los libros en la mano. O sea, tratando de asegurarme de seguir todo by the book, pues por el libro, literalmente por el libro. Y las cosas me funcionaron diferente, por supuesto, me quedó mucho mejor. Y eso fue como que, ay, vale, sí lo puedo hacer bien, pues. El resto del festival no fue, o sea, transcurrió así en un real más o menos bien, pues, o sea, todo quedó bien para lo que yo recuerdo fabuloso, sobre todo porque mi estándar era la primera que me quedó terrible. Y de ahí para adelante me quedó eso de siempre aprender, siempre estudiar y cada vez hacerlo mejor. Una vez hice una graduación y teniendo 15 años. Una graduación de un colegio en el Club Los Cortijos, que era la Miniteca Betelgeuse y Aditus. Y Johnny Cabrera había comprado para ese evento, le había decidido hacer el sonido. Él normalmente alquilaba Audiorama para hacer el sonido, pero esa vez él compró los equipos. Que claro, él tenía una miniteca, tenía parlantes y amplificadores, y hacía falta comprar monitores, ecualizadores, consolas, micrófonos, pedestales, cables. Y los compró y lo dejó en mis manos porque me contrataron para sintonizar el equipo, cosa paradójica. Ya en esa época, a los 14 años, 15 años, yo creo que hasta los 13 me contrataban otras minitecas para que yo sintonizara los equipos para los eventos. Y bueno, me contrató para eso y para que yo me encargara de eso. Quien iba a mezclar era Mario Ávaro, pero él era el que iba a poner todo el sistema a punto. Entonces para mí fue el primer artista importante, vamos a llamar, que hice. Tenía yo 15 años. Luego el otro artista, porque ya Betelgeuse, después del éxito ese, pues quedó bastante bien, siguió en esto. Entonces, en el Teatro Las Palmas, bueno, a Betelgeuse la contrataron para hacer una tirada de 3 días, un fin de semana, de Frank Quintero en el Teatro Las Palmas. Ese también lo hice yo toda la parte técnica. Y bueno, fue como crecimiento y tomando confianza. Y a nivel de artista, 2 cosas fueron importantes para mí que recuerdo mucho. Primero, el primer concierto que hice en el Teresa Carreño. Yo no creería que sería algún ballet o algo por empezar con algo modesto. Pero la primera vez que hice en Teresa Carreño me contrataron para hacer Natalie Cole cuando vine. Que Natalie Cole era ella con su banda y armaron un big band con músicos venezolanos y músicos de la orquesta para que la acompañara un big band, una sección de metales de big band grandísima.
Y ese fue un trabajo espectacular y quedó muy bien. Fue mi primer trabajo en el teatro y como te dije, luego yo trabajé prácticamente por 10 años metido en ese teatro. Y el segundo trabajo que hice en el teatro fue pocos meses después, a B.B. King, al cual no solamente alquilé el equipo, sino que hice monitores, que viajaba sin ingeniero. Antes de yo cumplir los 25 años ya me estaban llamando para hacer una pequeña gira con el maestro B.B. King. Entonces yo dije, bueno, aquí no podemos inventar otra cosa, sino tenemos que hacer esto con Memo. Fue como una pequeña revolución porque ni siquiera había una consola grande con que enfrentarlo. Entonces me acuerdo haber estado en el medio de esa toma de decisiones cuando él buscó y consiguió comprar una consola nueva que prácticamente se estrenó en eso de B.B. King. Había una PCM 70, o sea, había ya juguetes en serio. ¿Qué consola fue esa? Unas Soundtracks Megas. Como casi todas las cosas con Memo, no era el estándar de la industria, pero sonaba muy bien, o sea, tenía muy buena respuesta de ecualización. No fue fácil, sobre todo la primera noche, porque él no va a chequear. Él llega, o sea, su banda chequea y el stage manager de él chequea la guitarra, su micrófono, tú guardas monitores con él. Pero apenas se monta B.B. King y empieza a tocar la guitarra, empieza a así. Súbele esa guitarra, súbele y súbele, hasta que la guitarra quedó tan duro, oye, que en Seinfeld, que llenaba la sala. Llenaba la sala durísimo, pero bueno. Pero si el rey del blues la quiere así la va a tener. Él le va a decir que no. Recordando que el primer show que mi empresa hizo en Teresa Carreño fue Natalie Cole, pero el primer show en que yo trabajé en Teresa Carreño fue muchos años antes, con el Marleado, cuando vino José Luis Rodríguez, vino con toda su banda y el Mar me trajo, o sea, me llevó para que lo acompañara. A él lo contrataron a hacer monitores. Y el Mar, bueno, ecualizó sus monitores y yo lo ayudé a ecualizar. Él salía con el micrófono, yo cortaba la frecuencia de los ecualizadores, era audiograma en la compañía. Y en la noche, pues que hicimos las mezclas, que básicamente, y lo digo, lo recuerdo claramente, o sea, como que él me empujó a que yo lo hiciera. Mira, que, o sea, como que él me puso que yo lo hiciera y él se puso detrás mío. Uno siente el colchón de la seguridad que tienes al experto atrás, que contrató al artista, pero, y que te va dando sugerencias a esto, a lo otro, pero él me puso a hacerlo. Y oye, fue muy emocionante, porque era la primera vez que trabajaba con un artista de ese calibre y que trabajaba en ese teatro, que me dejó impresionado, esas cosas que te quedan en la cabeza que quieres trabajar ahí. Y bueno, que luego lo logras y sientes como que el logro de tu vida, oye, llegué a este escalón que quería llegar. Luego de muchos años, poco antes de vender la compañía, me contrataron para hacer unos 3 años quizás, o 2 años antes de venderlo, me contrataron para hacer una gira Movistar. Caramelo de Cianuro, Amigos Invisibles, Chino y Nacho, Boss Bay, eso hablando de los artistas nacionales. Y habían más, ahorita no recuerdo quiénes más, pero internacionales estaba Fanny Lu, David Bisbal, Diego Torres, y una gira de estadio. Cosa que aquí no es tan común. El primer show fue en el Luis Aparicio en Maracaibo, el segundo fue en la Plaza de Toros de Valencia y el tercero fue en el Universitario de Caracas. Viernes, sábado y domingo. Es imposible hacer los 3 shows con el mismo equipo. Se contrataron una compañía para que hiciera Valencia, que pasó era el pequeño. Pero nosotros hicimos viernes y domingo con el mismo equipo. Y además de eso, diseñamos toda la logística. Nosotros teníamos algunas cosas que otras compañías no tenían. Que si en el multipine, una cantidad de micrófonos en pedestales muy extensa. O sea, nosotros microfoneamos para ese show 5 baterías a la vez, 3 percusiones a la vez, todo, y estaban todos en tarimas corradas detrás del escenario. Y la logística que nosotros formamos, porque nosotros éramos bien conocidos por
de una logística muy eficiente, que pasó viene de los tiempos del estudio Mata de Coco, donde hacíamos gaitas y pupitres, hacíamos 24 bandas el mismo día. O sea, nos acostumbramos a trabajar con muchos grupos desde los comienzos, pues, a esas cosas, y fuimos aumentando, creciendo en el equipo, tratando de tener todas las cosas logísticas para trabajar más, todos los equipos que nos ayudaban para eso. Y hacíamos los cambios en 10 minutos. Y eso para nosotros fue un gran logro. Por eso esos shows masivos de 40.000, 50.000, 60.000 personas, tan pegados uno de otro en distancia, en tiempo, en distancias tan largas, y haber salido no solo sin un solo herido, o sea, sin un solo problema, sino haciendo cambios en 10 minutos. Nosotros estábamos listos antes que los músicos. O sea, terminaba una banda y se bajaba, y hacíamos los cambios tan rápido que Tomás desprevenía a la banda. O sea, ya estaba todo listo, chequeado todas las líneas y todo, móntese. Y estaban en el camerino hablando tonterías y no se habían dado cuenta que ya estaba listo. O sea, 10 minutos nosotros terminando y 15 para que ellos se montaran, para convencerlos que se fueran, porque no estaban preparados ni vestidos, pues qué sé yo. Entonces fue un trabajo así del cual me siento bien orgulloso. Fíjate que lo que me enseñó a mí, cómo se tiene que trabajar. No me recuerdo el año, pero te lo puedo mandar el librito porque lo vea, que lo tengo firmado por todos los miembros de Serenata. Es más, de Serenata Guayanesa. Se hizo un concierto, para mí, que yo no lo había vivido nunca, era la grabación, porque habían 3 consolas. Había una en main, había una en monitores y una en el platillo, pues. Eso fue en el Teresa Carreño, que lo estaba haciendo Juan Carlos Socorro la grabación. Creo que Eric era el que estaba haciendo monitores y Memo estaba en el main. Pero los cambios eran sorprendentes, porque era un SNEI, imagínate, no habían consolas digitales. Tenías que hacer los cambios manuales, todo. Sacaba, mira, ganó el 7, el arpa va en el 8 otra vez, el otro arpa va en el 10. No, cambia, corre, compadre, eso era, tú sabes, la locura. Esos cambios los hacía un amigo también de la compañía que se llamaba César Figuereo, que también trabajó con nosotros mucho tiempo, que era como decir la mano derecha de Memo también. Pero una nota, pues. Eso fue un tremendo trabajo como aprendizaje, pues. Que a mí me dejó impresionado por los cambios, porque era una locura, pues. Esos cambios así, Y eso lo pensó todo Memo. Solo todo, punto por punto, escena por escena, como decir. El tipo se las comió, pues. Eso quedó impecable, pues. Hoy en día no sucede. Tú ves que hacen los festivales y todavía tardan una hora en cambiar de grupo en grupo. Y uno dice, ¿pero qué pasa? El problema es que no es el equipo, o sea, no es la flecha, es el indio. Tú tienes que tener el equipo adecuado, pero si no tienes la gente adecuada, no funciona. O sea, y si tú te pones a ver el nombre de estas cosas que se hacen con un fin común, es compañía. Y compañía, o sea, en su definición de la palabra compañía, no está un poco de aparato, está un poco de personas que van juntas a hacer algo. Y eso se ha perdido. Ahora la gente se trata del hardware de los equipos. Mi compañía es mejor porque tiene más equipos. No, tu compañía es peor, o sea, lo peor, tu compañía es tan mala como el peor eslabón. Y si ese eslabón es el humano, la compañía es realmente mala. Entonces el énfasis en la educación de la gente, que la gente sepa lo que tiene que hacer, en generar procesos repetibles, que sean rápidos, y en integrar el equipo hablando del hardware, con la tarea que quieres hacer y con el equipo técnico hablando de las personas, es mucho más importante que lo que posea. Tuve la oportunidad en unos premios Urbe de conocer a Memo, que él era el proveedor. Esa gente hacía anualmente unos premios y era como un perro radioactivo verde, la estatuilla. Yo estaba trabajando con Antonio Mejías, allí como coordinando todo y tal. Y surgió alguna situación, el encargado de monitores era Edgar Espinosa. Y por alguna razón él no tenía que hacer monitores de fauna crepuscular. No sé si es porque los pusieron de último o no sé qué. Y me soltaron a mí esos monitores. Y a mí me fue bien. Entonces ya me empezó a poner el ojo. Luego, un tiempito después, John Almiranda, él me recomienda para trabajar con Memo porque él se mudaba de Venezuela. Y entonces, como Memo ya me había conocido de esa experiencia, me dice, vente para el primer show. En temas de altavoces, en esa época Memo tenía principalmente 2 sistemas. Era el sistema Community RS880, que era
uno de estos primeros sistemas que tenía los altavoces con un sistema de amplificación sensado, o sea, que la salida de amplificación no solo va al altavoz, sino que retorna al procesador y el procesador toma decisiones en función de lo que vea la salida, toma decisiones de protección, no sé qué. Creo recordar que las RS880 eran como unas cajas muy grandes, tío, como de 100 kilos, cosas doble 15 pulgadas cargado en trompeta, pero que eso tenía una presión y una calidad. Eso estaba acompañado de unos subgraves que eran los 4x15, creo que era BBS 415, si mal no recuerdo. Ese mismo. Sí, sí. Eso era impresionante. Eso lo poníamos de Seifeld y es otro pie, ¿sabes? Era impresionante. Pero alternativamente él tenía el sistema Adamson. Él, para el procesamiento de su sistema Adamson, que era un sistema también para hacer clusters, se llamaba, creo que era MH225 y el B118. Él se hizo el procesamiento y lo hizo con procesadores BCS OmniDrive. Eso era el drive rack de esa época, era un rack con muchas cosas. Teníamos el BCS OmniDrive, el de creo que era 8 salidas y 4 entradas o 3 entradas, algo así, y un Varicure, el BCS. Imagínate tú, el ecualizador de sistema era un paramétrico de 6 bandas estéreo. Él se hizo las curvas del Adamson. Un día estábamos haciendo una marcha política y montamos tantas torres de relevo que tuvimos que usar los procesadores originales del Adamson, que yo ni los había visto. Tío, cuando yo monto eso, cojo el teléfono y digo, Memo, tío, no sé qué le pasó al Adamson, está todo quemado, se jodió. Tío, nervioso, ¿qué pasa? ¿Pero cómo? Pero, tío, no sé, suena mal, está todo mal, yo no entiendo nada, esto suena muy mal. Ya, pero ¿cómo lo conectaste? No, tío, cogí el procesador. Ah, cogiste el procesador original. Sí, no, eso es lo que pasa. Yo, ¿en serio? Claro, mi referencia eran las curvas de Memo, tío, y era espectacular. Y las curvas originales del sistema eran, o sea, después de usar la referencia de Memo, a mí me parecieron un desastre. Tío, y el Adamson, no hay nadie que diga, o sea, ahí en Venezuela atendimos a todo el mundo, ¿eh? O sea, americano, tío, cualquier artista que hayamos atendido, es que no te sé decir porque fueron muchos, pero todos decían, tío, esto suena de puta madre. Me acuerdo de una Ramsa 56 canales analógica, tío, una consola de 400 kilos con 20 auxiliares, ecualizadores, efectos y tal. En ese momento en consolas, él tuvo una consola que le gustaba mucho, por ejemplo, a Germán Landaeta, me acuerdo, era la TAC, no me acuerdo del modelo, era una consola de 40 canales. SR6000. Sí, eso era una cosa increíble, tío, esa consola. Y el rack de procesamiento de eso que la acompañaba era un rack con Drummer, había procesos dinámicos BCS, de BX160, o sea, era un pedazo de rack, ¿no? Muy limitado, en esa época había 12 compresores y ya, ¿sabes? Entonces ves dónde los ponen, pero eran los 12 mejores, las compuertas esas Drummer eran increíbles. Tenía Symmetrics. También tenía, sí. Pero el rack de Symmetrics era como el secundario, no era el principal. Sí. No, pero es verdad, creo que sí. Y unas compuertas de 4 canales de BCS también. Y unos compresores de 4 canales de BCS, pero que estaban en los racks de monitores. Y el rack de efectos, un Event H3000, una Lexicon LX300. Tío, yo ponía esos reverb. Yo de verdad yo creo que todavía hoy en día en ninguna de las consolas que existe oigo algo igual, tío. Es algo muy bueno, son equipos muy, muy buenos. Yo calculo que fueron un par de años. Para esa época trabajaban 4 o 5 chamos ahí bien de pinga, que eran chamos que caleteaban bien, porque el equipo de Memo sonaba bien, pero tenía ese pequeño detalle que pesaba burda. Bueno, los procesadores de las 880, a nivel de amplificación era todo Crown. Había 3500 y 5000. Y lo que siempre tuvo Memo de pinga era la microfonía. En eso sí se gastaba el dinero. Microfonía y procesos digitales. Él tenía la solo de monitores. Creo que era Soundtrack solo. Que no tenía boommeters. Yo creo que siempre, no sé si hoy en día es igual, lo que más tiempo ha tomado ha sido ponerse de acuerdo con la producción.
pasan cosas como que citan la tarima, el sonido y la iluminación a la vez. Cuando entonces nosotros, en ese caso el sonido, tenemos que esperar que la tarima terminara, que las luces montaran y luego poder empezar a hacer nuestro trabajo. En los comienzos, otra cosa que era complicada era dónde pegar la corriente. Siempre había discusiones, no te querían dejar entrar en el tablero, querían que te enchufaras en la pared, qué sabes tú de eso, o sea, etcétera, etcétera, etcétera. Más que el trabajo en sí. O sea, yo creo que el trabajo técnico no es difícil, sobre todo cuando lo metodizas, cuando empiezas a hacer guías de trabajo, así sea en tu cabeza, así no las escribas, de cómo vas a hacer las cosas, y cuando tienes un equipo con el que trabajas todos los días, donde sabes qué cable vas a usar para qué cosa, etcétera, 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 y siempre yo tuve una preocupación por el método, por ser metódico. Entonces el problema venía con el choque del método, con el contacto humano de la gente que quería hacer las cosas a como saliera. Y eso para mí me tomó muchos años en aprender a lidiar con eso. Me tomó muchos años. Y recuerdo yo hubo una época bastante larga de mi carrera con la empresa con la cual trabajé cerca de 10 años en el Teresa Carreño, y no me contrataba el teatro, sino que me contrataban los productores para hacer cosas en el teatro, porque empecé a tomar reputación en que los sonidos en teatro me quedaban mejor que a los demás, a pesar de que todavía no eran las compañías grandes, pero el teatro Teresa Carreño no es realmente un teatro grande. O sea, digamos, la audiencia es 2.400 personas, como teatro es grande, pero como sonido, público y difusión no es tan grande. O sea, no tenía que ser muy grande, lo que tenía que ser muy bueno para hacerlo. Entonces, como el teatro era una sala que siempre era igual, la sala no cambiaba, entonces podías desarrollar un método de trabajar en la sala, y además que en el teatro los métodos, había un horario de trabajo, había ciertas cosas que se mantenían. Y por supuesto ya la tarima estaba montada, y la iluminación estaba montada entre comillas, siempre había que enfocarla. Pero podías montar los parlantes, podías montar las consolas, podías tomar corriente, que siempre era del mismo sitio. Y entonces te permitía lograr un método, y vencer a la producción, vamos a llamarlo así, ¿no? Porque era una cosa casi que nosotros contra ellos, ¿no? De que, oye, nosotros queremos de que bien y hacerlo bien, y no, pero nosotros queremos cambiar esto, y queremos cambiar aquello, y queremos cambiar aquello. Entonces había muchas cosas de no cambiar, la única variable que te quedaba era el escenario. El escenario lo ajustabas a cada artista, a cada show, a cada tal. Pero como todo lo demás ya lo optimizabas, el resultado era, oye, lo mejor que podía. Y funcionaba. Ahora, hubo su época de experimentación para llegar a lo mejor. Pero después de 5 o 6 shows ya lo hacían lo mejor posible. Para mí ese siempre ha sido el aspecto más difícil. Me llegó una época en mi vida que te pudiese decir que trabajaba mejor con las máquinas que con la gente. Y bueno, y finalmente llega algo importante, que obviamente están los egos del productor, de que quiere que las cosas sean como él dice, pero el productor, que es una persona que debe respetar mucho, porque además de ser tu cliente, tiene experiencia haciendo espectáculos, no es experto en sonido, no es experto en tarima, no es experto en iluminación. Se supone que cada una de las compañías que contratan lo son. Entonces, al pasar de los años, si bien el ego ahí entra, que él quiere mandar más, porque es el que paga, cuando te empiezas a tomar confianza, cuando empiezas a tener reputación en el mercado, ya tú puedes hacer una sugerencia y bien tomada. Oye, mira, yo no voy a llegar a las 7, porque la tarima va a llegar a las 8, yo no puedo montar antes que la tarima. La tarima tarda 1 hora y media, y luego llega la iluminación, y tardan 2 horas. Y si ellos llegan a las 8, yo llego al mediodía. No, yo llego a las 10 para descargar el camión, para que el mediodía, cuando yo pueda empezar a trabajar, ya empieza a trabajar desde el momento que puedo. Y ya te toman confianza, porque ya saben que vas a estar a tiempo, porque ya lo has demostrado otras veces, y se les pierde ese miedo, y también dejan un poquito aparte el ego, porque o sea, los convence de que lo mejor que pueden hacer es que los profesionales hagan lo mejor de su trabajo, y ya te consideran un profesional. Entonces alivia la cosa. Pero sí, yo creo que la lucha más grande era esa, no la gente. El trabajo del estudio te deja un poquito la formación del detalle.
En detalle no solo de la ejecución, sino en el detalle técnico, la diferencia que hacen los niveles, los pequeños cambios de ecualización, de efecto, y sobre todo cuando las herramientas eran mucho, con mucho menos control que hoy en día. Entonces tenías que hacer un gran uso de las pocas herramientas que tenías para lograr lo mejor posible. Y notabas los pequeños cambios, como hoy día mucha gente no toma tanto en cuenta, ¿verdad? Eso lo sumas a mi experiencia con Valero, en el cual tenía, como les dije, en un sentido para un equipo maravilloso con conceptos muy avanzados, pero su concepto operativo no estaba a la altura. Por eso es que él no fue el inventor de ese equipo, eso fue a Shop. Y en el momento que yo renuncio a Valero, yo me quedo con una semillita así por dentro que dice, oye, lo puedo hacer mejor. Yo sé que yo puedo hacer algo mejor que esto. O sea, porque más allá de tener la cantidad de equipos, y la escala, hay una, o sea, veía en el mercado una falta de preocupación de los pequeños detalles. Y bueno, cuando empiezo con mi empresa, Dynaudio, o incluso antes de Dynaudio, que en su escala, así como empezamos con 2 parlantes, una consolita de 16 canales y algunos micrófonos, fuera el mejor trabajo que se pudiese hacer con 2 parlantes, una consolita de 16 canales y algunos micrófonos. Entonces los micrófonos eran los mejores micrófonos posibles por tener. Oye, si iba a comprar un efecto, era el mejor efecto que hubiese en el mercado. ¿Para qué comprar 3 de menor calidad? Vamos a ahorrar y en vez de vamos a gastar todo ese dinero en uno. Y la constante en todo lo que yo compraba nunca era que era lo que el mercado decía que debía comprar, sino que sónicamente me parecía a mí que estaba mejor. Y eso fue muy bueno porque la compañía en general, a todos los niveles, siempre fue un poquito mejor que la competencia. Un poco mejor porque técnicamente éramos mejor, todo tenía mejor calidad. Pero cuando llegué a cierto nivel más grande, empezó a causar algunos problemas, porque mis productos no eran los productos que necesariamente salían en los radios, eran los productos que la gente pedía. Eran los productos que yo sabía que sonaban mejor que los que la gente pedía. Pero bueno, uno aprende con el martillo en la cabeza que tienes que tener lo que la gente quiere. Entonces, con el paso del tiempo, la compañía fue volviendo un híbrido entre lo que yo consideraba lo mejor y lo que la gente quería. Entonces, lo que la gente le iba a poner las manos, en general era lo que la gente quería, pero había muchas cosas que yo no podía salir con la mía y comprar lo mejor de lo mejor. Lo que a mí me parecía lo mejor de lo mejor dentro de lo que podía pagar sónicamente. Y así me funcionó muy bien. Y así, eso fue lo que fue la constante hasta el día que vendí la compañía, y siempre mi compañía tuvo muy alta reputación en todos los niveles, porque mentira sería decir, no, yo fui una compañía grande e importante desde el principio. Fue extremadamente pequeño, pero entonces el mercado pequeño, de las 5 o 6 compañías que eran pequeñas, concho, la que sonaba mejor, la que trabajaba mejor era la mía, y esa era mi intención. Esa intención de mantenerse en la punta de la tecnología, estudiar mucho, investigar mucho qué hay, qué existe, cuáles son las nuevas técnicas, cuáles son los nuevos productos y las maneras de utilizarlos. Y el hecho de experimentar mucho, de incluso en el depósito o en el trabajo cuando ese tiempo, probar lo que leías, lo que buscabas, que había una técnica X o Z, oye, vamos a probarlo en el mercado a ver cuál me funciona, o por qué, a ver si es verdad lo que dice. Y entonces, así uno va acumulando, por un lado la teoría mientras estudias y por otro la práctica cuando lo aplicas. Y es una de las ventajas de tener tu propio equipo. Por otro lado, como la compañía empezó muy pequeña y fue creciendo poco a poco, te hace aprender todos los escalones que hay en el mercado y no te vuelves como muchas personas que agarran y con una chequera grande compran un equipo grande y empiezan, pero entonces no conocen lo básico porque nunca tuvieron lo básico. Y todo el audio, como todo, tiene unas raíces, y si no empiezas de las raíces, el árbol crece torcido.
Entonces, esa fue una constante en mi empresa y en mi vida en general, particularmente en mi vida técnica, que es la que me ha impulsado hasta el día de hoy. O sea, yo sigo aprendiendo el día de hoy, todos los días que aprendo algo nuevo me emociono y me contento, y el día que no aprendo nada nuevo y no logré algo nuevo y diferente, es como que un día medianamente perdido. Pues. Busco siempre ser un poco mejor en todo lo que hago, particularmente en mi profesión. Y bueno, casi 40 años más tarde sigo siendo un fanático de lo que hago. Ahora concretamente te voy a pedir que decir toda la gente ahora, la generación de relevo. Wow, muchas cosas. Una de las cosas más importantes en este trabajo es la humildad. Okay. Uno va a dejar el ego, o sea, en su casa cuando sales a trabajar. Cuando sales a trabajar es parte de un equipo. Y todos los que estamos trabajando en ese escenario, desde el que monta la tarima, desde el que carga el camión, hasta el ingeniero en jefe, son parte de un equipo. Si una pieza no funciona, esa es la labor más débil de la cadena. Entonces, no llegues gritando y exigiendo al momento que llegues. No lo sabes todo, no lo sé todo, nadie lo sabe todo. Siempre puedes aprender de alguien algo, hasta el que carga el camión. Entonces deja el ego afuera. Porque el momento que sientas que sabes todo, vas a creer que no tienes nada que aprender y en ese momento ya te vuelves obsoleto. De todos los días se aprende algo. Segundo, oigan, nuestro trabajo es hacer sonido, no mover perillas, no subir fader. Nuestro trabajo es hacer un sonido agradable, realista, de impacto, que transmita la emoción que el artista quiere entregarle al público, no solo a más volumen, sino con amplificar esa emoción, no solamente el volumen. Entonces, para tú hacer eso bien, primero tienes que saber qué es lo que el artista quiere transmitir. Y eso se traduce en muchas cosas. No solamente en conocer la música, conocer las letras, conocer al artista, escuchar sus discos. También se traduce en escuchar al artista no en los discos, sino enfrente. Oye, cuando tú quieras, tú tienes el guitarrista tiene su sonido de guitarra, sube a la tarima, escúchalo, cómo se oye. Y luego, en tu cabeza, con todas las herramientas que aprendiste en la escuela, en el campo de trabajo, en tu experiencia, trata de ver cómo ese sonido, vas a reproducir el sonido que el guitarrista tenía para que se escuche igual en el PA. Y luego lo realzas si quieres realzarlo, si parte de la intención que el artista te dio fue realzarlo, porque de repente el artista te dijo, déjalo tal cual como es. Escuchen instrumentos acústicos, vayan a ensayos de orquestas, a shows de orquesta, pero sobre todo si tienen amigos en orquesta, vayan a los ensayos y acérquense, súbanse a la tarima, escuchen un violín frente a un violín, escuchen una trompeta, escuchen un trombón. Y digo una orquesta porque tiene más instrumentos acústicos, pero también una banda de salsa los tiene, una percusión, igual tienen metales. Escuchan, porque hasta que no escuchen la realidad, no puedes saber si lo que tú estás haciendo se acerca a la realidad. Y por supuesto, si no sabes si se acerca a esa realidad, no puedes hacer una hiperrealidad, o sea, algo más arriba de la realidad. O sea, me he cansado de escuchar instrumentos de viento que suenan a sintetizador. Y Dios mío, si una banda paró a 4 músicos ahí para que tocaran, soplaran, usaran sus pulmones y su experiencia en sonarlo, no quieres que suenen en un teclado, porque si no hubiesen puesto un teclado. Entonces, escucha, aprende de los sonidos que están en el ambiente, en el mundo. Escucha al cantante cantar sin micrófono antes de ponerle el micrófono y amplificarlo. Todo eso es importante. Y que bueno, nuestras 3 herramientas más importantes son los 2 oídos y el cerebro. No las manos, no el catálogo, no el manual. Tú puedes no saber usar una consola y le dices al dueño de la compañía de sonido o al encargado, oye, pónteme al lado y yo te digo, o sea, cuando quiero hacer algo para que me expliques cómo se hace.
Si hay una persona sobre este planeta que maneje todo este tema del audio de una manera impecable, creo que es él. Como todas las personas geniales, es una persona difícil, creo yo, pero yo a él definitivamente lo coloco en esa categoría. Es un tipo muy inteligente, con mucho conocimiento. Como persona, a lo mejor puede ser un poquito difícil de trato, pero o sea, vale la pena. O sea, lo que se aprende con él es definitivamente invaluable. Él tenía la XL250, la compra Audiorama, una Midas XL250, que es una super consola también de 400 kilos, 48 canales, 24 mezclas, ¿no? Una cosa gigantesca, doble fuente de poder y tal. Se la compra Audiorama, pero la consola estaba ocupada. Teníamos una gira de Olga Tañón. Entonces, Audiorama, como tenía ocupada la XL250, bueno, llévatela a Europa. Tío, cuando conecto todo eso, nada funciona. Tío, 2 veces, 3 veces, voy a tener que fastidiarme. Memo, ven acá, tío, tengo un problema y no sé qué pasa. Esto me supera. Perdóname, tío, será esta consola. Cuando le empieza a probar, no, que hay un problema serio y tal. Y, ¿qué pasa? Tuvimos que llamar a Audiorama, tuvimos que abrir la consola. Y tío, había un montón, todos los ribbons, ¿sabes? Porque esas consolas, yo no sé quién escucha esto, pues los que somos más viejos, sabemos que los buses están pegados abajo en el chasis de la consola, cada canal es una tarjeta y hay un ribbon o varios ribbons que conectan el canal al bus principal o a los buses principales que están en la parte de abajo. Estaba todo eso desconectado. La consola estaba en servicio y la mandaron así. Tío, y el Memo ha armado esa consola. Y de una vez que la consola conectamos todo funcionó perfecto. Y digo, se lo dije, tío, ¿cómo hiciste esto? Ah, bueno, y tal, medio me explicó. Con la compañía en crecimiento, uno de los grupos con los que yo trabajaba mucho, y que era el ingeniero de la banda, era Zapato 3. Bueno, tiraba con ellos en todo el país. Y desde que yo empecé trabajando con ellos en bares con el equipo pequeño y la banda fue creciendo y yo me fui presionando para crecer con la banda. Bueno, de ahí pasamos a hacer estadios, vamos a llamarlo estadios de provincia, ¿okay? Donde tampoco espera 50.000 personas, sino que espera 5.000. Entonces, estábamos haciendo uno en Maturín, un estadio estaban remodelando. Por haberlo estado remodelando, era que estaban tumbando unas gradas para hacer gradas nuevas. Como estaban en la etapa de tumbarlas y había mucho escombro. El empresario, ¿no? Estos empresarios de la provincia, bueno, que todos los empresarios tienen un poquito de tramposo en su sangre, ¿no? Pero los empleados, pero en la provincia te consiguen mucho de eso que vas a ver una vez en tu día nada más, porque hacen un evento, pierden dinero y no hacen más nunca eventos en su vida. En este caso particular, uno siempre trataba de cobrar adelantado, y adelantado no era, era cobrar una parte antes de salir de Caracas y la otra parte al llegar al sitio, antes de montar el camión. Ahora, cuando ya tú tienes una relación con la banda, a veces no puedes presionar de decir, no bajo el equipo hasta que me paguen. Si la banda te dice, el manager te dice, no te preocupes, yo te garantizo tu pago, tú sigues trabajando porque tienes una relación de confianza con el manager. Entonces, bueno, si él lo dice, porque ya tiene su metodología para pagar. Bueno, resulta que el empresario cobró las entradas que había vendido, iba a perder dinero y decidió irse y no pagarle a nadie. Y no pagarle a nadie era no pagarle a la tarima, al sonido, a la iluminación, a la banda y a la seguridad. Muy importante este último. Había una banda que iba antes, una banda local que iba antes de Zapato 3, tocaron y luego pasaron horas y Zapato 3 no venía porque no le habían pagado. Yo tenía el equipo montado y no iba a hacer el show si no me pagaban. Caso error, ese espectáculo me enseñó que paguen o no me paguen, tengo que hacer el show.
si ya estoy montado. O sea, mi único método de presión es antes de montar, antes de llevar el equipo del camión. Bueno, Zapato no se montó, la seguridad no le pagaron y se fueron. La gente empezó a pitar y lo único que quedábamos era tarima, sonido y luces. Lo de las luces, que las luces se montaban en Jenny en ese momento, o sea, las podía bajar, bajaron su Jenny. Cuando empezaron a bajar las Jenny, la gente se puso bravísima, pero se dio cuenta que el grupo no iba a tocar. Y bajaron a hacer los escombros y empezaron a tirarnos pedazos de concreto. Así, o sea, tirarnos así, que de hecho cayeron en la consola, pegaron en un parlante, o sea, dañaron muchas cosas. Y nosotros nos salvamos de que nos lincharan ese día, que de paso éramos los menos apropiados para lincharnos. Éramos los únicos que estábamos ahí. Porque estaba Douglas Pérez, el ovejo, con nosotros, y estaba yo, que los dos teníamos una afición al tiro de combate. Como íbamos al interior, íbamos armados, porque íbamos por tierra, así que no había problema. Y escondidos detrás de la parlante, empezamos a echar disparos al aire. Y fue la única manera de sacar a la gente y que dejaran de tirarnos cosas. Y de hecho, empezamos a echar disparos al aire y salió mucha gente, pero los más violentos se quedaron tirando piedras, porque veía que estábamos disparando hacia arriba. Bueno, empezamos a disparar al aire para el aire encima de su cabeza. O sea, disparar 3 metros más arriba de la cabeza, que viera que le estamos apuntando a ellos y que sintieran el tiro pasándole cerca. Y fue la única manera de salvarnos, de que nos mataran. Y eso fue recoger, meter en el camión y irse de ese pueblo asustado, porque oye, claro, aparte de que tienen una cantidad limitada de balas, ellos también pueden venir con balas o con lo que sea, ¿verdad? Oye, esa fue una experiencia que te queda de camino y que no quieras repetir. Moraleja, nunca bajes del camión antes que te paguen. Y si bajas los equipos, no digas más nada, presiona, pero lo has hecho. Y tercera moraleja, no confíes en los managers, jamás. A mí me pareció un excelente ingeniero. En vivo, sobre todo el tipo, le escuché yo unas mezclas brutales, porque recordamos que en esa época nosotros trabajamos, era previo, canal, grupo, 4 compresores, 4 puertas, 3 procesos y go. Y con él aprendí un montonazo de cosas, y una de las cosas que aprendí es que con las herramientas que tienes, si son de una calidad más o menos decente, puedes hacer cosas muy, muy buenas. Y el equipo de Memo sonaba muy bien. Lo que yo recibía como técnico operador, como mayordomo, digamos, de la mesa, de estar ahí en el FO, la sensación que me daban los ingenieros que pasaban por ahí siempre fue de para que bien suena este equipo. O sea, qué bien suena. Lo del el show de pues a Nueva Banda y eso fue con Cangrejo, Callayo. En los museos, ajá. Eso fue una coñaza olímpica. Porque me acuerdo que Memo se había comprado los 98, los Shure 98. Y le habían llegado nuevos. Y se los puso a la batería, toda la batería con los 98. Habían 4 98, 4 14, un D112. Creo que era un Brubankier, el D112 y el Brubankier dentro para el bombo. Eso me acuerdo. Y un C451 EB, que era el que se le giraba la cabecita, o sea, que la cabeza tenía como una mariconada esta que inventaron los AKG. Para el hi-hat, que lo podías poner así y le dabas el ángulo a la vaina. Sí. ¿Te acuerdas? O sea, había un platal en microfonía, un R20 en el ampli y el bajo. O sea, había un platal. Y marico, están tocando Dermis Tattoo, están tocando Dermis, Callayo, y yo estoy haciendo monitores, y en eso veo que Callayo coge así y se tira con guitarra, con pie de micro y con monitor para adelante. Y yo detrás, yo me lanzo detrás, cojo el monitor, lo levanto, lo meto en el escenario, se me quedo alto, cojo mi micrófono y mi pie y me lo subo. Ya lo cogerá alguien. Y me voy para arriba. Y en eso, cuando sube Callayo, el bajista, no me acuerdo quién era en ese momento, el bajista de Dermis, te diré ese. Okay. Sale corriendo con el bajo así,
y se tira encima de la batería. Bro, era todo dispuesto, mata coñazo y kung fu, para allá la batería, los micrófonos volando. Marico, la cara de Memo era... Sale Memo para adelante, saca el fuco, la mata. Pim, pam, coñazo, van, yo recogiendo el micrófono, tirando coñazo. Y la peña, claro, la gente del público, y nosotros patada coñazo, que fue en el escenario. Y bueno, se llevaron a Memo, lo calmaron, no sé qué, pero Memo le quería meter un palazo al bajista. El bajista. Sí, lo que pasa es que cuando el bajista cae encima de la batería, después Cangrejo se pone a patear la batería. Le cae coñazo a la batería, entonces claro, los tambores que llevaban los 99, los cacharritos estos, los nuevos, enganchados en el drum mouse, claro, rodando los tambores con el micrófono para allá para abajo, para el público. Marico, un desastre, patada coñazo y kung fu, weón. Pero la policía, no sé, bueno, de esos shows con Memo. Pero Memo sacó la pintura y hizo plomo. Sacó el fuco, no echó plomo, pero sacó el fuco. Sacó el fuco y entonces claro, lo cogieron y lo bajaron. Pero Memo sacó el fuco para meterlo, para detonarlo, porque, coño, a ver. Pero estaba un día haciendo valero a Franco De Vita en el Poliedro, probablemente en el primer Poliedro de Franco De Vita. Porque eso hace muchos años, ya yo tenía mi empresa, yo no trabajaba con valero. Pero una de las cosas que yo tenía era un micrófono inalámbrico, fue uno de los primeros micrófonos inalámbricos que se compraron en este país. Que no era muy esotérico, era un Navy, pero era un True Diversity que para aquella época era súper innovador. Y la ventaja que traía el True Diversity es que no tenía caídas, no tenía dropouts de audio. Y me alquilan el micrófono para Franco De Vita. Entonces ese show estuvo atrasado por problemas técnicos. No me acuerdo exactamente por qué. No creo que haya sido por sonido, pero iba atrasado. Se llenó el Poliedro completo, o sea, todas las graderías y toda la olla. Y la gente ya estaba desesperada, tenía hora y media atrasado. Cuando se puso el micrófono inalámbrico, se pone en el centro del escenario, yo se lo entrego a Juan Carlos y a Pepe. Justo cuando iba a dar puerta se puso. Y el show pasaron horas con el público adentro y no empezaba. Y un momento, bueno, ya vamos a comenzar. Y me dice Juan Carlos, ¿y el micrófono está prendido? Yo no sé, yo te lo di a ti, tú lo prendiste. Oye, yo no sé, yo no me acuerdo. Chamo, hay que probarlo. Oye, vale. Y me convencen, no sé cómo, que salga yo a probarlo. Entonces, seguramente con el, mira, el micrófono es tuyo, salgo a probar tú, etcétera, etcétera, tú sabes, ¿no? Y ahorita en retrospectiva digo, cuidado si no se pusieron de acuerdo para mandarme. Pensando en eso ahora. Bueno, y he salido del Poliedro a prender el micrófono, pero efectivamente estaba apagado. Y decir, check, 1, 2, aló, probando, 1, 2, 3. Y recibí la pitada más grande de la historia porque todo el Poliedro me pitó. ¡Wow! Y para colmo de males, me prendieron las luces. ¿Qué? Ok, bueno, fue la pitada del siglo. Y bueno, esa fue mi pérdida del miedo escénico. O sea, aunque no soy artista, no, o sea, además de dar conferencias que las di muchos años más tarde, o sea, no tuve la oportunidad de estar en un escenario como protagonista, ¿no? Pero en ese, oye, que te abuchee una cantidad de gente tan grande, oye, te da carácter, pues, como que ya no te da miedo más nunca.